verdad predicada de una manera en que sea Dios mismo en su espíritu obrando. Pero si tenemos el deseo de que la palabra de Dios nos hable en esta mañana, también le pido que en el espíritu oremos para que ponga el deseo no solamente de oírla, pero también de ponerla en práctica. Amén. Amén. Que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de su palabra. Así que yo quiero, antes de leer el texto central, ya hemos orado, ya le hemos entregado al Señor este tiempo, y cuando recitemos este versículo, este texto, pues ahí le voy a pedir que se pongan de pie, pero todavía no, porque quiero que hagamos como una introducción, más o menos un análisis de que muchos cristianos o muchas personas en realidad tienen un entendimiento de Dios, o ven a Dios como una especie de figura que está en el cielo, que ama a las personas y que quiere que esas personas sean felices, ¿no? Esa es la imagen de repente única que tienen muchísima gente acerca de Dios, que es un ser, una figura sentada en el cielo, ¿verdad? Que ama a todos, que ama a toda la humanidad y que quiere que toda la humanidad sea feliz. Ese es el concepto que muchas personas, si me ayudas mi hermano, un poquito de brillo, un poquito de volumen a mi micrófono, ese es el concepto. De repente, en parte quizás sea cierto, pero no en todo lo que acabo de manifestar. Porque la Biblia nos presenta a un Dios, ¿verdad? A un Dios con atributos divinos. Un Dios que tiene muchos atributos. Por ejemplo, un Dios de poder infinito. Un Dios de gracia suprema. Un Dios incomparable y de tierna misericordia. También nos presenta a un Dios fuego consumidor, dice la palabra. Igualmente, la Biblia nos habla de un Dios lleno de santidad, entre otros atributos más. Por lo tanto, para nosotros esta mañana, no comprender los atributos de Dios podría producir un pobre conocimiento de los efectos devastadores del pecado en el ser humano. No conocer el atributo, por ejemplo, de santidad de Dios podría producir en nosotros un entendimiento muy pobre acerca de los efectos peligrosos que hace el pecado en nuestras vidas. Podría también disminuir el aprecio a la obra de Jesucristo. Podría también producir un pobre conocimiento, por ejemplo, de la gracia salvadora de Dios. Entonces, para que ser más específicos del atributo de santidad de Dios, si no entendemos, si desconocemos la santidad de Dios, puede afectar la santidad del pueblo de Dios. Si no conocemos la santidad de Dios, eso afecta la santidad del pueblo de Dios. Y la Biblia nos dice que el Dios verdadero es un Dios santo, santo, santo. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios 3 veces santo. Es un Dios 3 veces santo. Por lo tanto, tener el conocimiento apropiado, correcto y bíblico del Dios santo produce efectos santos en la vida del creyente. En la vida del creyente. Así que con esa introducción, yo quiero que ustedes me acompañen a leer este texto precioso, que yo sé que muchos de ustedes lo han leído, Isaías capítulo 6. Vamos a ponernos de pie, porque yo he titulado este mensaje, la santidad de Dios y la santidad del creyente.
La santidad de Dios y la santidad del creyente. Así que vamos a leer lo que dice Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Dice este pasaje, este es Reina Valera del 60, dice lo siguiente: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Palabra de Dios. Den un aplauso grande al Señor. Tomen asiento, mis hermanos. Qué lindo. ¿Están de acuerdo conmigo que la palabra de Dios es preciosa? Y más precioso se pone cuando lo ponemos en práctica. Mis hermanos, vamos a meditar en los 3 primeros versículos y poco a poco iremos con el resto de los versículos. Del 1 al 3 habla Isaías. Él está experimentando una visión. Y eso es lo que Isaías expresa en esta visión. Porque estos versículos, cuando Isaías dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 cubrían, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esos versos nos declaran que Dios es santo, que Dios es santo, que su justicia es santa, que su gracia es santa, que su amor es santo y su poder es santo. Todo lo que corresponde a Dios es santo. La Biblia nos enseña que Dios es santo en todas sus obras, que Dios es santo en toda su ley, y que Dios es especialmente santo en la salvación de sus hijos. Si usted lee el libro de Isaías, usted va a encontrar que él expresa 26 veces que Dios es santo. Y la santidad de Dios es esa majestad que lo distingue, que distingue a Dios del resto de las criaturas. Si Dios no es 3 veces santo, entonces no es Dios. Él es Dios porque es 3 veces santo. Pero, ¿qué es realmente la santidad? ¿Qué es realmente la santidad de Dios? ¿Qué significa la palabra santidad? La palabra santo. La palabra santo significa ser sagrado. La palabra santo significa ser consagrado. Significa apartado de lo ordinario y de lo inmundo. Eso significa ser santo. Por eso que leamos lo que dice el Salmo 99 del 1 al 3. Dice el Salmo: el Señor es Rey, que tiemblan las naciones.
Él tiene su trono entre querubines, que se estremezca la tierra. Grande es el Señor en Sión, excelso sobre todos los pueblos. Sea alabado su nombre, grandioso e impotente. Él es santo. Y notamos en este versículo que la santidad de Dios está conectada con su majestuoso reinado. Él es rey de todo el universo y nos llama en esta mañana a todo ser humano, creyente o no creyente, a temerle y a alabarle, porque es rey perfecto, que ama lo correcto, que habla lo correcto, que hace lo correcto y recompensa lo correcto. Ese es Dios, un Dios santo. Mis hermanos, el Dios santo es también excelencia moral. Por lo tanto, ese Dios santo es enemigo de todo lo que es moralmente impuro. Es enemigo de todo lo impuro. Un día, ¿recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento? Un día ese Dios santo llamó a un hombre llamado Moisés y le puso un límite y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Eso quiere decir que la presencia de Dios y el lugar en que Él se encuentra se convierte en santo. Y si la presencia de Dios está en este lugar, tenemos a un Dios santo, y este lugar, el día de hoy, en este momento, se convierte en un lugar santo. Gloria a Dios. Mis hermanos, con ese entendimiento de Moisés sobre la santidad de Dios, Moisés compuso una canción. ¿Sabían que él es compositor también? Bueno, él hizo una canción y le voy a recitar parte de la canción de Moisés, Éxodo capítulo 15, versículo 11. ¿Qué dice en la canción Moisés? Dice: ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Esa es parte de la canción de Moisés en el libro de Éxodo. Después de haber entendido la santidad de Dios, después de haber comprendido que su Dios es un Dios santo. ¿Cuál es el tema de la canción? Es la temible, santa excelencia de Dios. Ana también clamó al Señor después que el Señor respondió su oración dándole un hijo. Ana clama lo siguiente en 1 Samuel 2. Dice: Ana elevó esta oración: mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. ¡Qué convicción de Ana! ¿Saben por qué? Porque comprendió la santidad de Dios y entendió que con Dios no hay pierde. Siempre seremos ganadores en todo momento. Mis hermanos, como hemos leído al principio en el texto de Isaías, ¿Isaías qué hace? Ve al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y la orla, o sea, la falda, la orla de su manto, ¿verdad? De su vestidura, dice que llenaba todo el templo. Cada vez hay más competencia en el récord Guinness. A ver, una novia que tenga más largo, ¿cómo se llama lo que las novias se ponen aquí? Bueno, eso mismo. Yo hace 20 años que me he casado, ya me olvidé cómo se llamaba eso. Tan largo, y hacen una competencia, lo más largo que haya. Pero estas orlas
de ese Dios santo llenaban todo el templo. Es más, llenaba todo el universo. Porque no hay un lugar en el mundo, en el universo, que pueda encajar la presencia de Dios. Porque es un Dios tan inmenso, es un Dios tan inmensurable, que no podemos guardarlo aquí y que se quede aquí, que nos espere aquí para el próximo domingo. Imposible. ¿Se da cuenta quién es su Dios? Denle un aplauso a su Dios en esta mañana. ¿Qué pasa cuando Isaías se entrega a esta visión que el Señor le da? La visión de Isaías lo hizo sentirse como si estuviera en el cielo. No solo Isaías, aún siendo pecador, se pudo sentir así. También los serafines estaban abrumados de tanta santidad y majestad de Dios en la presencia de ellos. Los serafines, ¿qué hicieron? Cubrieron sus rostros, dice, con sus alas, porque no podían ver el esplendor, ese gran brillo de la santa presencia de Dios. Solo exclamaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Muchos comentaristas bíblicos enseñan que esa triple repetición, Santo, 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 se refiere a la imagen del Dios Trino, como nos ha dicho nuestra hermana Gisela en la oración. Es el Dios Trino. Cuando la presencia de Dios está la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un Dios Trino. Por eso que los comentaristas bíblicos, los notables comentaristas bíblicos, dicen que esa repetición, Santo, 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 se refiere a la presencia de la Santa Trinidad. Pero también en el idioma hebreo se emplea la repetición para expresar algo superlativo, algo inmenso, algo que vale la pena resaltar. La santidad de Dios es tan santa, que era necesario repetirlo 3 veces. Tan santa que era necesario repetirlo 3 veces en el grado más alto y en el grado más digno que solo merece el Señor. Mis hermanos, es importante que en esta mañana no salgamos de este lugar hasta que no comprendamos realmente la santidad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la santidad de Dios tiene grandes efectos para la vida del creyente. Buenos efectos para la vida del creyente. Veamos los efectos a través del mismo pasaje que estamos meditando. Isaías 6, 3, 4. ¿Qué dice el 6, 3, 4? El anterior que viene es el mismo, mi hermano. Dice, aquí vamos a ver los efectos que se producen cuando entendemos la santidad de Dios. Primero, el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, dice la palabra. Primeramente, lo que vemos aquí es el postrarse ante Dios en humilde oración. Entonces, uno de los efectos de la santidad de Dios es que nos desarma completamente, que realmente lo único que nos queda es romper nuestro yo y venir en una adoración humilde delante de Dios. Humilde delante de Dios. No que Dios me vea como la mejor joyita que Él tiene en su reino. Porque la santidad de Dios es tan grande que los serafines que no tenían pecado se cubrieron el rostro para estaban abrumados de la presencia de Dios. ¿Se imaginan nosotros
que todavía tenemos pecados? Mis hermanos, primer efecto, nos lleva a rendirnos en humildad de adoración delante de Dios. Así es como queda Isaías, expuesto en su estado caído, en su estado corrupto, aplastado por la majestuosa santidad de Dios. Y por consecuencia, ¿qué pasa con Isaías? Se rinde en humilde adoración al Dios Santo, que merece toda reverencia y toda adoración. Mis hermanos, ¿cuál podría ser el otro impacto o efecto que produce cuando tú y yo sabemos, comprendemos la santidad de Dios? Isaías 6:8. ¿Qué pasa? Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hablamos anteriormente de la Santa Trinidad, ¿verdad? ¿Qué está hablando Dios? Está usando el pronombre plural nosotros. Pero eso lo voy a explicar en un momento. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, aquí lo que vemos es el otro efecto que ocurre cuando un creyente o cuando un hijo de Dios entiende la santidad de Dios. Está consagrado al servicio de Dios. Consagrado al servicio de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres, ¿verdad? Hombres y mujeres que anuncien su verdad al pueblo, entendiendo algo: que el pueblo rechazará la palabra, que los mensajeros tendrán gran oposición y gran sufrimiento, y que la pobreza será su única porción. Esos son los hombres y mujeres que Dios está llamando. Cuando comprendemos la santidad de Dios, cuando decimos y abrazamos que mi Dios es santo, no solamente produce en mí una adoración humilde delante de Él, sino que me anima a seguir y llevar su palabra. Hombres y mujeres que lleven su palabra, aun cuando la palabra sea rechazada, aun cuando suframos oposición, aun cuando vivamos en la pobreza. Profetas del Señor. Isaías era uno de ellos. Lo odiaban, lo querían matar. Yo he dicho algunas veces aquí: ¿qué pasa con los profetas de hoy? No lo odiamos, los invitamos, le damos un buen hotel, le damos buena comida, ¿verdad? Los invitamos: profeta, venga, entreténganos nuestros oídos. No los odiamos, los queremos, los invitamos más bien. ¿Qué hay de los profetas de la palabra, de la Biblia? Pablo. Yo he dicho también, más preguntaba cómo son las cárceles en este pueblo antes que preguntar cómo son los hoteles, porque él sabía que iba a caer en uno de ellos. Mis hermanos, la consagración al servicio de Dios. ¿Cómo responde Isaías? La visión correcta de la santidad de Dios no solo produjo miedo al principio. En Isaías tenía miedo, pero al mismo tiempo lo hizo dispuesto a servir a Dios sin importar el costo. Sin importar el costo. Porque cuando comprendes la majestuosa santidad de Dios, te abruma. Dios se hace grande y tú te haces pequeño. Dios se hace grande y tú te haces pequeño. No es tu voluntad, sino la voluntad de Él. Pero cuando la santidad de Dios es tu estandarte, porque entendiste que tu Dios es santo, solo importa una cosa en tu corazón: quiero que Dios me use, quiero glorificar a mi santo Dios. La pregunta es: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dice el Señor. Isaías dice: heme aquí,
envíame a mí. Con estas cosas, mis hermanos, con estas verdades, me pongo a pensar de los grandes hombres del siglo XIX, los grandes hombres de Dios del siglo XIX. ¿Sabe qué? Yo a veces me pongo, no me estoy comparando con ellos por si acaso, pero entiendo que ellos se sentaban, oraban, entiendo que ellos estudiaban la Biblia, escribían su mensaje para el domingo, para la congregación, estudiaban, escribían sermones para sus iglesias. Quizás a medida que iban estudiando y a medida que iban escribiendo, les salía ahí por lo menos un aplauso de regocijo de lo que Dios les revelaba en su palabra al momento de leerla y de estudiarla. O también se sentían abrumados de que Dios los usaría como mensajeros de su palabra y embajadores de Jesucristo, aún siendo pecadores imperfectos. Se sentían indignos de repente de venir un domingo al púlpito y predicar. ¿Por qué? Porque al leer las Escrituras se encontraban que todavía eran imperfectos y que todavía eran indignos delante de Dios. Pero Dios siguió obrando en ellos. Y ellos siguieron adelante porque entendieron que su Dios es santo. Hombres como Charles Spurgeon, hombres como Charles Finney, hombres como William Booth, el fundador del Salvation Army, del Ejército de Salvación, hombres como D.L. Moody y muchos otros más de esa época, respondieron ante la pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ellos respondieron: heme aquí, envíame a mí. No porque son valientes o porque se creen mejor que otros, es porque entendieron que su Dios es santo y que esa santidad hace un efecto en sus vidas. Mis hermanos, cuando el Espíritu Santo obra la correcta visión de Dios, no solo llegas a comprender su santidad, sino que te das cuenta de ese inmenso privilegio que es llevar su nombre. No sé cuántos sienten el privilegio de llevar ese nombre de cristiano delante de Dios y delante de los demás. It's a privilege. Es un privilegio, no es un premio, no es algo que te has ganado. Si no cuidas tu licencia, te la quitan, porque es un privilegio tener una licencia de conducir. No es un premio. En ese mismo sentido, tenemos un Dios santo que nos ve como santos y por lo tanto es un privilegio ser santo delante de Dios. Denle un aplauso grande al Señor. Un privilegio de llevar su nombre, de participar en su misión. En la misión he hablado que esta iglesia tiene una misión. Únase, mi hermano. Únase, si usted ha entendido que su Dios es santo, únase a la misión, porque es la misión de ese Dios santo. Ya sea como líder, ya sea como maestro de la escuela dominical. Sí, yo entiendo, a veces damos un paso atrás porque hemos caído en pecado de repente o no nos sentimos dignos, pero aquí está la muestra. Dios te ha llamado para transformar tu vida. No dejes de servir, porque Dios es santo y Él te seguirá haciendo santo. Mis hermanos, de repente es participando en una misión, ya sea como líder, como maestro de escuela dominical, como ministro, como ujier, como tenemos aquí, como anciano, como diácono, participando en evangelismo o otros ministerios. Tantas cosas que hay que hacer. A veces siempre hay la pregunta: ¿y por qué una mujer no puede ser pastora? Mis hermanos, hay tantas cosas que hacer en la iglesia que solamente quieren mirar la figura de pastoral de una iglesia. Como que si el pastor es la figura más grande en la iglesia. No. Yo no soy la figura más grande aquí. Yo tengo una labor que es diferente. Y tan grande es mi labor como la labor suya.
en lo que usted se envuelve en el ministerio del Señor. A cada uno el Señor ha dado dones para ponerlo al servicio del reino de Dios. Entonces, mis hermanos, seguimos mirando la santidad de Dios. La santidad de Dios también es santa en su justicia y su gracia. No nos olvidemos de esto. También es santo en su justicia. Según la Biblia, la naturaleza de Dios no puede mirar la iniquidad con aprobación o con placer. Por supuesto que Dios no va a mirarnos con aprobación o con placer nuestras iniquidades. Sin santidad moral, hemos dicho anteriormente, sin santidad moral, Dios no será Dios. No puede ser Dios. Isaías sintió el pecado abrumador de su naturaleza. Quizás Isaías dijo esto: oh, no, he sido creado a su imagen, pero me vuelvo impío ante sus ojos. Es mi culpa. Quizás eso dijo Isaías. Pero quiero que entendamos algo. Leamos Génesis capítulo 1, versículo 26, parte del 26, luego leemos 27 y luego el 31. Preste atención lo que dice este pasaje. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Por qué traigo este pasaje? Para que el día de hoy estemos claros qué significa la naturaleza pecaminosa en la que nosotros nos encontramos. ¿Qué significa eso? Mis hermanos, ponga cuidado. No es la naturaleza biológica lo que Dios odia. No es nuestra naturaleza biológica que Dios odia. Hombre o mujer, no es la naturaleza biológica que Dios odia. ¿Saben por qué no odia nuestra naturaleza, hombre o mujer? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Él no puede odiar su imagen y semejanza. Él nos hizo rectos. Cuando creó a Adán, nos hizo rectos. Y más, dice el 31, y fue la tarde y la mañana, dice antes del 31, dice, y he aquí que era bueno en gran manera. Era bueno, muy bueno. It was very good. Muy bueno todo lo que Dios hizo. Entonces, mis hermanos, si Dios nos ha creado a imagen y semejanza de Él, entonces, ¿qué es lo que Dios odia? Es la corrupción que el pecado hizo en la naturaleza creada a imagen y semejanza de Dios. Es la corrupción del pecado que Dios odia. Isaías vio que su impureza moral era un rechazo ante la santidad de Dios. Y eso es lo que la Biblia también se refiere a nosotros. Desobedecemos su palabra. Cambiamos lo sagrado de Dios por lo profano. Y si Dios apareciera en una nube esta mañana, como lo hizo en el Antiguo Testamento, y nos encontrara en la misma condición de Israel, todos pereceríamos quemados, achicharrados, burning. No queda solamente huesos quemados. La santidad de Dios, el Dios santo, mis hermanos. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, entendemos algo muy diferente. ¿Qué entonces podemos hacer? ¿Cómo personas como Isaías, como tú y como yo,
Somos iguales, éramos iguales a Isaías. Isaías no era mejor que nosotros. También había nacido con pecado como nosotros hemos nacido con pecado. Entonces, ¿cómo Isaías, cómo tú y yo podemos ser librados del juicio santo y perfecto de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser librados del juicio perfecto y santo de Dios? La Biblia en el Antiguo Testamento responde. Parte de esa pregunta solamente por medio de un sacrificio para los pecados. Solo así podemos ser librados del juicio de Dios. Por medio de un santo sacrificio, que alguien sufra en lugar del pecador. El Antiguo Testamento habla de sangre de toro, de cordero, como sacrificio de los pecados. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, entendemos que Jesús fue enviado para hacer ese sacrificio perfecto y derramar su sangre una vez y para siempre para el perdón de pecados, salvación y vida eterna. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús, por tu único sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Mis hermanos, ¿y por qué Jesucristo? ¿Por qué Cristo y no nosotros? Porque una criatura finita como nosotros, caída como Adán, como tú y yo, nunca pueden satisfacer las demandas de un Dios santo y perfecto. As simple as it is. Así de simple. No podemos. Por eso que solo Jesucristo es el único que cumplió perfectamente con todas las exigencias de la santidad moral de Dios que debían cumplir los pecadores ante un Dios santo. Mis hermanos, mis hermanas, cada vez queremos ser más y más bíblicos en este lugar. Si crees que has cooperado en tu salvación, quiero decirte que solo aportaste el 1% de tu salvación. The 1%. Bueno, algo es algo, ¿no? Peor es nada. El 1%. ¿Y sabes cuál es ese 1%? Tu pecado delante de Dios. Solo eso has traído a la cruz del Calvario. Tu pecado. Pero déjame decirte que Dios, ese Dios santo, sí ha obrado el 100% de tu salvación. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo a ser sacrificado como el Cordero perfecto. Envió a su Espíritu para que obre, previo a la confesión, la regeneración en tu corazón, germinando la fe de salvación para tus pecados, germinando el arrepentimiento y la confianza plena que Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Esa es la gracia a propósito santa de Dios, porque su gracia también es santa y nos revela que solo a través de su Hijo Jesucristo. Y ¿saben qué? Permíteme, mi hermano, ilustrar este asunto de cómo realmente estamos en la presencia ahora de un Dios santo, porque ahora somos santos, porque Cristo, la obra de Cristo nos ha convertido en santos delante de Dios. Amén. ¿Cuántos son santos en este lugar? Amén. Bueno, denle un aplauso grande al Señor. Yo quiero ilustrar este proceso de la salvación. Se dice que el hijo del presidente Lincoln, del presidente Abraham Lincoln, ¿verdad? Dice que el hijo de él en su niñez conoció a otro niño huérfano que vivía en la calle. Después de ser amigos, el hijo de Lincoln
llevó a este niño huérfano a ver a su padre, el presidente de los Estados Unidos, sin problemas, de la mano. Prácticamente cruzaron el grupo de guardia que protegía al presidente. Nadie dijo una palabra, ninguno de los guardias, porque es que era el hijo del presidente el que estaba entrando con su amiguito. Así fue como el niño huérfano, sin hogar, sucio de los pies a la cabeza, entró a la Casa Blanca. Cuando llegaron, el hijo del presidente dijo: papá, este niño no tiene hogar, ¿puede vivir con nosotros? ¿Tú sabes cómo son los niños? ¿Puede vivir con nosotros? Y el presidente Lincoln, mirando al chico huérfano, sucio de los pies a la cabeza, le dijo: puedes venir a nuestra casa. Te asearemos, te limpiaremos, podrás sentarte a nuestra mesa, comer con nosotros. Es más, te voy a tratar como si fueras uno de mis hijos. Ven a vivir con nosotros. Y así el niño sucio, huérfano y sin hogar entró en la íntima familia del presidente. Eso es exactamente lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 18 al 20. Es más, todo en la carta de Efesios. ¿Qué dice Efesios, mi hermano? Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por traernos a tu familia. Estábamos en la calle, huérfanos, sin padre. Es más, quizás ni padre biológico. Pero en Dios, ese Dios santo se convierte en nuestro Padre y nos trae a su familia. Gracias por la obra de Jesucristo. Mis hermanos, ¿cuáles son los efectos de la santa gracia de Dios? ¿Cuáles son los efectos de esa gracia que está haciendo en tu vida? ¿La estamos despreciando? Ya somos salvos y ahora pues no importa, who cares? It doesn't matter what I do. No importa lo que yo haga. No. Estamos valorando, si realmente comprendes que Dios es santo, debemos valorar la gracia santa de Dios. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque para Dios ahora su santidad y nuestra santidad ya no están en oposición. Gracias a Cristo. Él ya no es nuestro enemigo. Ya hemos restaurado nuestra relación con Dios por Cristo. Ha sido salvo por gracia para ser definitivamente santo. Si entiendes esta verdad, sé más santo en tu condición. Yo quizás no lo veo a todos ustedes durante la semana, veo a algunos, pero mi hermano, sé más santo en tu condición. Después del domingo, después de las 12:30 que nos vamos, sé más santo en tu condición. Y Cristo es tu modelo de santidad. No es el pastor, no es el hermanito que tiene 50 años en el evangelio. No. Es Cristo tu modelo de santidad. El Espíritu Santo nos ayuda a despojarnos, como dije la semana pasada, del hombre viejo y vestirnos del nuevo. Pero hay que continuar creciendo en esta condición. We never stop. No paremos, mis hermanos. Tenemos que seguir creciendo en esa condición. ¿Cómo? Muriendo progresivamente a uno mismo y viviendo para Dios. Viviendo para Dios. Así lo dice el catecismo de Westminster. Y eso no es católico por si acaso.
Ya me he cansado de explicarle a los hermanos en las clases de discipulado. Westminster Confession, la confesión de Westminster, ¿qué dice? Pregunta 35. ¿Qué es la santificación? Respuesta: la santificación es la obra de la libre gracia de Dios, mediante la cual todo el ser humano es renovado según la imagen de Dios y es capacitado para morir más y más al pecado y vivir para la justicia. Vivir para la justicia. Así que, mis hermanos, con temor y temblor, a mí me encanta ese pasaje, con temor y temblor, nos ocupamos de nuestra propia salvación. No porque la vamos a perder, sino porque es Dios quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria a Dios. Por su buena voluntad. Quiere decir que sin la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, nunca seremos capaces de crecer en santidad. Sabemos que es una guerra que continúa en la vida del creyente. Es una batalla que continúa en la vida del creyente, como dijo John Owen. Mata el pecado o el pecado te matará a ti. Entonces debemos buscar todo el tiempo hacer morir la carnalidad, hacer morir la mundanidad, y también debemos buscar hacer la voluntad de Dios de corazón para vivir una vida de santificación. Así que, mis hermanos, si estamos muy entretenidos en nuestros teléfonos, con todos los memes, con todas las cosas que salen, que dan mucha risa, que me entretienen, que me alegran la vida, mi hermano, mi hermana, no estás haciendo morir tu carnalidad. La carnalidad se va muriendo cuando tenemos una comunión con el Dios Santo, a través de su palabra, a través de la oración. Y no estoy diciendo que nos volvamos santurrones. ¿Saben por qué? Porque cuando tú comprendes que Dios es santo, no importa que te digan santurrón, porque tú te gozas. Es un deleite, es un disfrute leer la palabra de Dios, meditarla y hacerla de ella tu camino de vida. Solo los que entienden que Dios es santo llegarán a esa condición. Y quiero, mis hermanos, concluir esta parte. La comprensión de la santidad de Dios no solo reorienta nuestra adoración en humildad, no solo nos alienta a servirle, sino también nos ayuda a reconocer cuán débiles somos, cuán minúsculos somos delante del Dios Santo. Ay, pero es que a veces nos creemos más grandes que Dios. Es que se nos infla tanto el pecho que nos creemos lo mejor que ha podido tener el reino de Dios. Y si el pastor no me hace caso, se pierde el pastor. Se la pierde. Porque como yo, no me va a encontrar a nadie como yo. De repente. Ojalá que sea porque has entendido cuál es la santidad de Dios y ha hecho de ti un mejor cristiano o una mejor cristiana. Hermano, el no entender, por lo contrario, el no entender esa verdad, seguiremos zarandeados por nuestra naturaleza pecaminosa, echándole la culpa al diablo de todo lo que nos pasa. Ay, es que el diablo se apoderó de mí de esto, el diablo me hizo esto, el diablo me hace el otro. Ay, Señor, estoy orando para que me arrebates de las manos del diablo. Y el diablo ni caso te hace. Si no entendemos la santidad de Dios, seguiremos zarandeados por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Saben por qué? ¿Saben lo que hace nuestra naturaleza pecaminosa? Hace que pensemos que todo se trata de nosotros. Oh, it's all about me. Señor, mírame a mí. Cristo, mira, estoy aquí. Espíritu Santo, ya sabes, tú eres mi pana, estoy aquí.
porque pensamos que todo se trata de nosotros, de lo que queremos y no de lo que Dios quiere. Esa es la naturaleza pecaminosa. Isaías se encontraba en esa posición, un pecador en necesidad de misericordia. Por eso que dice Isaías del 5 al 7, entonces dije, ay de mí, ¿dónde me escondo? ¿Quién me podrá salvar? Aquí estoy perdido, soy muerto, dice Isaías, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labio inmundo, ha visto mis ojos al rey. De solo ver al rey ya soy un hombre muerto, porque es que Dios no puede estar donde está el pecado. Jehová de los ejércitos. Pero ¿qué ocurrió? Voló, dice, sobre él uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y es porque al ángel, al serafín le dio la gana de hacer eso. No. Los ángeles son enviados de Dios. Esa era la misión de Dios. Enviar a ese serafín, poner ese carbón encendido en los labios de Isaías, ¿verdad? Y tocar, es más, dice que lo tocaba con tenazas. El diablo el ángel, perdón, mi hermano me edita esa parte, por favor. ¿Okay? El ángel tomó, ¿verdad?, el carbón con tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí, Dios mismo hablando, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Qué linda es la gracia de Dios. Qué hermosa es la gracia de Dios. Qué hermosa es la gracia de Dios. Mis hermanos, realmente estamos comprendiendo la majestuosa santidad de Dios. Según la Biblia, en ese sentido no significa temer. Entonces, lo que yo quiero decir es esto, mi hermano, antes de despedirnos. Perdón, quería cortar, pero es necesario que lo diga. Según la Biblia, solamente la santidad de Dios puede santificar lo que Él hace en nosotros. Por su santidad, Él santifica lo que Él hace en nosotros. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Temer al Dios Santo con temor como la de un niño. Con temor como la de un niño. Y temer a Dios como un niño en un sentido no significa terror, no significa miedo de terror delante de Dios, sino reverencia a Él, honrándolo, inclinándonos en su presencia, amándolos. El temor a Dios significa, mis hermanos, esto significa tener temor a Dios. Que cuando pecamos, ya estoy terminando, cuando pecamos, hay un deseo en nosotros de arrepentirnos y de volvernos a Cristo. Porque solo a causa de nuestra fe en Cristo podremos estar seguros que cuando comparezcamos en el tribunal de Dios, en el día del juicio, vamos a comparecer sin terror, sin vergüenza, porque nuestra obediencia y perfección es la obediencia de Cristo y la perfección de Cristo imputada en nosotros para seguir siendo hijos de Dios. Eso es una verdad bíblica y yo no la estoy inventando. ¿Qué te ocurre, mi hermano? ¿Qué te ocurre en estos días? ¿No tienes deseos de adorar a Dios? ¿Más pueden tus problemas que tu entendimiento que tú tienes un Dios santo? ¿Está tu corazón tan duro, pero tan duro, que ni te molesta desobedecer a Dios? No te importa. ¿Será que estás tan embargado o embargada con los deseos mundanos que ya no te importa ser testigo vivo de Jesucristo ante los demás? Tenemos muchos ojos que nos ven, mis hermanos. En tu casa, fuera de tu casa, en tu trabajo, en la iglesia también, pero aquí lo único que vemos es pura santidad. ¡Qué lindo! Mis hermanos, volvamos al Dios Santo. Volvamos a Él. Y vamos a orar en esta mañana un salmo tan precioso, que es el Salmo 86, que nos sirva
como esa oración. Yo no sé, mis hermanos, ¿cuántos de ustedes han entendido en esta mañana la santidad de Dios? Amén. ¿Cuántos han entendido la santidad de Dios? ¿Cuántos han conocido el día de hoy a ese Dios santo? Mi hermano, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar lo que dice este precioso salmo, como un deseo nuestro de que realmente seamos santos, porque Dios es santo. Y empecemos, mis hermanos, empecemos a forjar, a que brille esa santidad en nosotros. Ya saben que aquí todos estamos en la misma condición de naturaleza pecaminosa, pero está en nuestro entendimiento, en nuestra humildad de reconocer que como Él es santo, nosotros somos santos, y por eso vamos a orar para que la santidad de Dios siga creciendo en nosotros. Oremos todos juntos, mis hermanos. Cierren sus ojos, todos cerremos nuestros ojos. Yo sé que hay cosas que hacer, pero todos cerremos nuestros ojos. Entregue este tiempo al Señor. Atiéndenos, Señor. Atiéndenos, Señor. Respóndenos, pues somos pobres y estamos necesitados. Presérvanos, Señor, la vida, pues hemos sido infieles. Tú eres nuestro Dios y en ti confiamos. Salva a tu siervo, Señor, esta mañana. Compadécete de nosotros, Señor, porque a ti clamamos todo el día. Reconforta en nosotros el espíritu que tú has depositado en nuestras vidas, porque a ti, Señor, a ti, solo a ti, elevamos nuestras almas. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor, y por todos los que te invocan. Presta oído, Señor, a nuestra oración esta mañana. Atiende a la voz de nuestro clamor. En el día de nuestra angustia te invocamos, porque tú nos respondes. No hay, Señor, entre los dioses otro como tú, ni hay obras semejantes a las tuyas. Todas las naciones que tú has creado vendrán, Señor, vendrán ante ti y se postrarán y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Instrúyenos, Señor. Instrúyenos en tu camino para conducirnos con fidelidad. Danos integridad de corazón para temer tu nombre donde quiera que vayamos. Señor mi Dios, con todo el corazón te alabaremos y por siempre glorificaremos tu nombre, porque grande es tu amor por nosotros. Nos has librado de caer en el sepulcro. Tú eres el Señor de señores, Rey de reyes, y a ti entregamos nuestras vidas. Gracias por esta porción. Gracias por este alimento. Que tu espíritu nos siga siendo santos, porque tú eres santo. Ahora hemos entendido lo que significa tu gracia, y a la vez hemos entendido nuestro llamado a ser santos en humilde oración y decirte esta mañana: heme aquí, envíame a mí, Señor, donde quiera que vayamos, que tu nombre sea exaltado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todo el pueblo de Dios dice amén. Que el Señor me los bendiga. Denle un aplauso grande al Señor. El Señor los bendiga mucho, mis hermanos. Que la gracia y la paz de Dios los acompañen. Hasta el próximo domingo. Bendiciones.